estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y este lunes feriado les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? Antes de pasar a las 3 noticias, comentarles que ayer por la tarde-noche de Argentina conocimos que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz para reabrir el estrecho de Hormuz. De ese modo se pondría fin a una guerra que arrancó el 28 de febrero, se cobró miles de vidas y sacudió a la economía mundial durante más de 3 meses. Trump lo confirmó el domingo en redes sociales el día de su cumpleaños número 80 y dijo que se reabriría sin restricciones el estrecho al levantarse de inmediato el bloqueo naval estadounidense. El primer ministro de Pakistán fue el primero en anunciarlo, seguido por Trump y los medios estatales iraníes que lo describieron como una capitulación de Washington. El acuerdo prevé que ambas partes dejen de atacarse mutuamente y abran negociaciones sobre el programa nuclear iraní a cambio de un alivio de las sanciones que afectan las exportaciones de crudo de Teherán. La firma oficial de este acuerdo está prevista para el viernes 19 de junio en Suiza. Pero hay mucha letra chica todavía por resolverse. No se publicó el texto del acuerdo, al menos el borrador, y persisten dudas sobre la postura de Israel después de nuevos ataques contra el Líbano en las últimas horas. Además, Irán está exigiendo acceso a miles de millones de fondos congelados en el exterior, mientras los halcones en Washington temen que Trump esté aludiendo a afrontar verdaderamente las cuestiones nucleares y de misiles balísticos que llevaron a la guerra en el primer lugar. Más allá de estas dudas, sí hubo reacción en los mercados este domingo a la noche. A la hora de grabar esto, los futuros del S&P 500 subían 0,9%, los del Nasdaq 1,4%, mientras que el petróleo se desplomaba casi 5%. El oro, en tanto, repuntaba más de 1%. Esta semana la atención pasará a la primera reunión de política monetaria de la Fed con Warsh al frente, donde el mercado descuenta con más de 98% de probabilidad que las tasas se mantengan sin cambios. 1. YPF considera que su EBITDA superará los $7.400 millones este 2026 por encima del consenso de analistas relevado por Bloomberg News, que proyecta 7.100 millones para el 2026 o un incremento del 39% interanual. La proyección de YPF respecto de su propio EBITDA o ganancias antes de pagar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones fue conocida por Bloomberg Línea a través de una persona con conocimiento directo de las finanzas de la empresa. La estimación optimista llega en un momento en que las acciones de la petrolera acumulan una suba del 54% en lo que va del año y 24% solo en el último mes, hasta cotizar en el entorno de los $55.40. El broker argentino AdCap Grupo Financiero elevó su propia estimación de EBITDA para YPF desde los 6.800 millones a 7.400 millones de dólares, citando mejoras en eficiencia operativa downstream y volúmenes crecientes de producción en Vaca Muerta. Recordemos que en el horizonte de la petrolera aparecen 2 catalizadores clave. El primero tiene que ver con la finalización del oleoducto VEMOS, que conectará los yacimientos de Vaca Muerta con una nueva salida al mar en Punta Colorada, Río Negro, y permitirá ampliar significativamente la exportación de crudo desde inicios del 2027. Hasta el cierre del 2025, recordemos, las exportaciones de crudo representaban solamente el 5% de la facturación de YPF. El segundo tiene que ver con el proyecto Argentina LNG, donde YPF prevé cerrar hacia fines de este 2026 o comienzos del año que viene el financiamiento de unos $20.000 millones junto con Eni y ADNOC, la petrolera estatal de Abu Dhabi. Esta iniciativa apunta a concretar la primera exportación de GNL de la historia argentina, con un primer cargamento previsto para fines del año que viene desde el Golfo San Matías, también en Río Negro. Aún así, AdCap cree que buena parte de estos proyectos ya están descontados en el precio de YPF y prefiere entonces posicionarse en Pampa Energía entre las energéticas, donde ve mayor potencial de suba en el corto plazo. El consenso del mercado muestra precios objetivos para YPF que van desde $48 de
HSBC hasta $80 de Alaria, con un retorno potencial promedio implícito de apenas 5,8% desde los niveles actuales. 2. Después de la euforia que se desató el jueves tras la mejora en la calificación crediticia de Argentina por parte de S&P desde CCC+ a B-, los bonos volvieron a cotizar al alza el viernes y el riesgo país cayó por debajo de los 440 puntos básicos, tocando así un nuevo mínimo para la era Milei. El nivel reabre el debate sobre la posibilidad de que el gobierno decida regresar a los mercados internacionales antes de fin de año para despejar los vencimientos del 2027 que, sumando multilaterales y privados, rondan los $30.000 millones. En paralelo, comentarles que S&P elevó el viernes de B- a B la calificación crediticia de 8 emisores corporativos argentinos. Estamos hablando de Aeropuertos Argentina 2000, Edemsa, Geneia, Pampa Energía, Telecom Argentina, TGS, YPF e YPF Luz. La calificadora argumentó que estas empresas cuentan con perfiles crediticios independientes de al menos B y superan su prueba de resistencia para obtener una calificación superior a la del Estado, lo que significa que serían capaces de soportar un eventual incumplimiento del soberano con liquidez suficiente para cumplir con sus propias obligaciones. Desde el broker local Aldazábal señalaron que el cambio mejora el posicionamiento de las compañías a la hora de buscar financiamiento en el mercado internacional. De todas formas, S&P recordó que Argentina aún enfrenta desequilibrios económicos persistentes y que la liquidez externa sigue siendo frágil y vulnerable a las perturbaciones. Hacia adelante, la calificadora mantiene perspectivas estables para estas empresas, condicionadas a que el gobierno continúe con su programa de austeridad fiscal y a que el Banco Central siga acumulando reservas de divisas, dos variables que según S&P contribuyen a sostener el crecimiento económico. 3. SpaceX arrancó su primera jornada en la bolsa el viernes, abriendo a $150 por acción, un 11% por encima del precio de oferta de 135 y rápidamente trepando hasta cotizar por arriba de los $170. Aunque el papel luego se dio para cerrar en 161, Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo. El jueves, la tecnológica había vendido 555,6 millones de acciones, levantando $75.000 millones a una valuación de 1,77 billones de dólares, con una demanda de inversores minoristas que superó claramente los $100.000 millones. De esa forma, SpaceX quedó cotizando a unas 52 veces sus ventas, más cara que cualquier acción del S&P 500 por esa misma métrica. En ese sentido, no todos compartieron el entusiasmo de Elon Musk. Por ejemplo, Harris Kursid, director de inversiones de Carobar Capital, advirtió que cuando la conversación pasa de la valuación a simplemente conseguir acceso al papel, es señal de que el entusiasmo está corriendo demasiado caliente. Amanda Lyons, por su parte, de Energy Group Capital en Londres, dijo a Bloomberg que las acciones de SpaceX están subiendo como una acción de culto y no a raíz de su flujo de caja, y que el que pretenda lo contrario va a salir lastimado. Recordemos que estamos hablando del primero de 3 mega IPOs tecnológicos que se esperan este año, con Anthropic y OpenAI a la espera. Como advirtió Callie Cox de Ritholtz Wealth Management, los IPO record han marcado históricamente el pico de exceso en ciclos alcistas anteriores, dejando muchas preguntas respecto de si estamos cerca de techos en las valuaciones actuales. Antes de pasar a la fija con Juan Pablo Álvarez, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados este viernes. El S&P Merval cayó menos de 0,1%, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 4,5% para Telecom y subas de hasta 3,1% para Globant. Los bonos en dólares subieron hasta 0,5%, dejando al riesgo país en 437 puntos. El dólar blue cerró en 1.460, el MEP en 1.452, el contado con liqui en 1.496, el dólar mayorista en 1.450 y el minorista en 1.428 pesos. En materia de tasas en pesos, la LECAP septiembre quedó en 23,1% y la caución a 4 días cerró en 15%. El Banco Central, por su parte, compró el viernes $50 millones, dejando las brutas en 47.419 millones de dólares. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Este feriado les voy a dar un descanso de mi habitual introducción porque tenemos varios invitados estelares y quiero ir ya mismo con sus análisis. En primer lugar, vamos a hablar con Pablo Repeto, quien es jefe de research en Aurum Valores, además de ser amigo de la casa. Buenos días, Pablo, bienvenido una vez más a La Fija. Empiezo preguntándote por un tema que seguramente sea del interés de los inversores de renta fija.
fija. Según tus cálculos, ¿la deuda argentina creció o cayó con Milei? Te hago la pregunta pensando en quien está siguiendo con atención la sostenibilidad de los pasivos argentinos. La deuda durante el gobierno de Milei se redujo. En términos generales, nosotros tenemos una mirada en donde incorporamos tanto la deuda con organismos internacionales, con acreedores privados de parte del Tesoro y también la deuda del Banco Central con acreedores privados. Dejamos fuera la deuda intrasector público y también incorporamos el stock de reservas netas del Banco Central. Entonces, tomando en consideración esa deuda estatal neta, que a la que denominamos así, vemos una mejora importante del nivel de endeudamiento argentino durante el gobierno de Milei. Es cierto que esa mejora ha sido más pronunciada en el periodo desde que asumió hasta fines de 2024, producto del proceso de que hubo una licuación del endeudamiento en pesos y eso posteriormente empezó a moderarse producto de que el endeudamiento en pesos del Estado argentino, medido en dólares, que es como se mide la deuda del Estado, por el proceso de apreciación del peso, ha tenido una ralentización en ese proceso de caída. En términos de sostenibilidad de deuda, bueno, lo más importante es que el gobierno puede mantener un stock de deuda con un moderado descenso y además en la medida de que pueda pagar los intereses con el superávit primario, eso ayuda bastante. De aquí en adelante hay un tema importante a considerar y bueno, que exigirá algún grado de superávit primario mayor y es que no debemos olvidar que una gran parte de la deuda que está honrando el gobierno argentino actualmente tiene tasas de interés muy bajas y en la medida que se salga al mercado, aunque se logren tasas de interés más bajas que las que actualmente implícitamente tendría que convalidar el gobierno, la tasa de interés nueva va a estar bastante por encima de la tasa de interés de la deuda vieja. Así que en términos generales deberíamos estar teniendo un tesoro que tenga que tener un superávit primario un poco más alto que el que ha venido mostrando en este tiempo para evitar incrementar el stock de deuda con rollover de intereses y lograr que solamente el rollover sea por la parte de vencimientos de capital. Pablo, me interesó un informe que leí el otro día de Aurum y me gustaría ver si se puede compartir con los oyentes de La Fija, en el cual sugerías que el bono de Córdoba 2026 podía llegar a reemplazar al Bopreal 2026. ¿Me podrías desarrollar un poco esta idea? Hace unas semanas atrás terminó la emisión del Bopreal 2026, se pagó el último cupón. Durante varios meses el Bopreal 26 tuvo una demanda bastante importante, se llegó a pagar alrededor de 13% más del valor del MEP implícito en el bono. Esto sugiere que había una demanda corporativa que buscaba dolarizar pesos y utilizó este instrumento como el canal para lograr esa dolarización, habida cuenta que el ingreso de los dólares iba a ser a corto plazo, en el mes de mayo, fin de mayo iba a pasar eso, y entonces buscando qué otros instrumentos podrían replicar este comportamiento, encontramos al bono de la provincia de Córdoba con vencimiento 2026. Es un bono que paga cupón de capital e interés en el mes del 27 de julio, del 27 de octubre y allí termina, y entonces podría cumplir un rol similar al del Bopreal 26 para aquellas empresas que busquen dolarizar alguna parte de su portafolio sin perder el acceso al MUL. Eso determina que este bono pueda tener un precio medido en pesos con un comportamiento similar al del Bopreal 26. Esto es que tomando como referencia la cantidad de dólares que se van a cobrar hasta el vencimiento, el precio en pesos del bono tenga un valor implícito que esté 13, 12 o 10% por encima del valor del dólar MEP de mercado. En ese sentido es que consideramos a esta opción como una opción válida para dolarizar carteras de parte de empresas que no pueden acceder a dólares
para atesoramiento, mientras esas empresas deban acceder a dólares en el mercado libre de cambios, es decir, importadores o exportadores que deben concurrir al mercado libre de cambios y que por tal motivo no tienen la capacidad de poder generar ahorros o tener dentro de su portafolio alguna posición dolarizada. Pablo, ¿cómo debería hoy un inversor argentino pensar su cartera? ¿Debería priorizar protegerse de la inflación? ¿Debería protegerse del tipo de cambio? También me gustaría saber cómo debería pensar en un país que podría ir a una normalización de la economía que achique los spreads gigantes a los que estamos acostumbrados. Bueno, en realidad depende de qué tipo de inversor seas. En general, si uno es un inversor que tiene un activo financiero pensando en los gastos habituales y corrientes en general para ir teniendo un flujo de fondos que permita cubrir gastos en pesos, siempre lo ideal, independientemente de, digamos, de la mirada que haya, está bueno tener una cartera vinculada al ajuste por inflación. En ese contexto, hoy por hoy, hay que buscar instrumentos de mediano plazo para poder tener una rentabilidad por arriba de la inflación. Considerando ese comportamiento, bueno, está esa oportunidad. Luego estaban los que en general miden todas sus carteras en dólares y bueno, eso va a seguir habiendo. Por ahí es una percepción de ahorro a mayor duración, mayor plazo, los rendimientos han caído, pero bueno, eso es un poco la normalización o la compresión de spread se ha producido, puede haber algún grado de compresión de spread adicional, pero bueno, eso es es lógico en un mercado que se va normalizando. Primero pasó con las ONs y ahora está pasando con los soberanos, también ha pasado anteriormente con los provinciales. Hay que tener en cuenta también que un rendimiento del 7-8% o menos, 6,5% como en algunas ONs, están siendo también golpeados por la inflación del dólar o en Estados Unidos. Así que hay que buscar mecanismos para también protegerse con respecto a la inflación en dólares a nivel internacional. Ahí a veces hay algunas estrategias que podemos acercar desde Aurum Valores para que los clientes puedan tener un grado de cobertura ante el riesgo inflacionario del dólar y buscar estrategias que cubran esa posibilidad. Y ahí pasaba por la fija Pablo Repetto, jefe de research de Aurum Valores. Y ahora vamos a hablar con Daniel Chodos, jefe de research y socio en Dalmor Capital. Buenos días, Daniel, bienvenido a la fija. Daniel, arranco pidiéndote un análisis de la última licitación en pesos del Tesoro y también de la estrategia que viene llevando a cabo el Tesoro en el último tiempo. El objetivo principal del Tesoro hoy en día pareciera ser casi exclusivamente extender la duración de la deuda en pesos, porque el otro objetivo que tiene el Tesoro, que es el de refinanciar el total de los vencimientos a tasas competitivas, pasó a un segundo plano por la amplia liquidez que hay en el mercado. Cuando hay tanta liquidez en el mercado, rolear la deuda es un ejercicio relativamente fácil para el Tesoro. Por lo tanto, en un escenario como el actual, se prioriza extender la duración. Creo que esto estuvo claro en la última licitación, donde solo se ofrecieron instrumentos largos, con cobertura, como el Dual Serta-Mar, que es uno de los bonos preferidos del mercado para tomar duración por la doble cobertura o la opcionalidad que tienen, y bonos Dollar Link, que en momentos donde hay demanda de dólares, el gobierno intenta incentivar la demanda de este tipo de instrumentos para canalizar ese flujo que si no iría al mercado cambiario. En la última licitación se dio algo de premio en los duales, pero se dio más premio en los Dollar Link justamente por eso, para tratar de absorber parte del flujo que va hacia el mercado cambiario. Mirando desde el lado inversor, ¿qué parte de la curva pesos les resulta atractiva para inversores que buscan manejo de liquidez y qué parte para quien busca un retorno total en pesos? Para estrictamente el manejo de la liquidez de corto plazo, la preferencia siempre estuvo en títulos a tasa fija cortos. Por eso siempre el Tesoro incluyó este tipo de instrumentos en las licitaciones para cubrir parte de esa demanda de liquidez de corto plazo. Para aquellos inversores que buscan un retorno total en pesos al mediano o largo plazo, siempre la demanda estuvo en instrumentos que tengan algún tipo de ajuste o algún tipo de cobertura, ya sean Dollar Link, SER, TAMAR, etc. Por eso es que hoy los duales SER-TAMAR son tan populares en el mercado, porque
para inversores que quieran extender duración, al menos tienen un piso de rendimiento total que está dado, ya sea por la inflación o por la suba de las tasas de interés. Otro aspecto destacado de la licitación, pero ahora yendo a la parte dólares, es que hubo una sobredemanda impresionante del mercado por llevarse AO28. ¿Eso da lugar a pensar que hay mucho apetito para futuras emisiones soberanas? Creo que se vio mucha demanda del AO28 en la segunda vuelta de la licitación porque hubo una particularidad que el precio del corte en la licitación primaria quedó por debajo del precio en el mercado secundario de ayer. Y eso es lo que generó mucha demanda y una oportunidad de arbitraje en el mercado. Pero más allá de eso, creo que hay apetito por la deuda en dólares soberana de Argentina, sobre todo de inversores extranjeros, porque más allá del rally que vimos en estos últimos 2 días, después del upgrade de Standard & Poor's, los rendimientos o los spreads argentinos siguen viéndose atractivos cuando los comparás con otros mercados emergentes. Si mirás los países comparables con calificación B- de las agencias de rating, como ser Ecuador, Irak, El Salvador, Ghana, Argentina tiene rendimientos aún superiores a esos países. Los bonos de Ghana, por ejemplo, están operando a un promedio de spreads de 250 puntos básicos y Argentina sigue alrededor de 440 puntos básicos. Por lo tanto, hay bastante espacio para seguir comprimiendo. Por último, ¿ustedes creen que las tasas que estamos viendo en el mercado corporativo argentino se justifican a partir de los balances o es necesario ser selectivos? En algunos casos se justifican, sí, porque hay empresas con negocios sólidos, con buenos management, con acceso a dólares, con buenos cash flows, pero en general, a nivel mercado de deuda corporativa, vemos que los rendimientos están muy, muy bajos. Parte de lo que explica este fenómeno es que todavía existen controles de cambios vigentes y este tipo de activos se ve favorecido en ese escenario. Pero bueno, esto también es un riesgo hacia adelante. No pareciera que el gobierno o el Banco Central vayan a cambiar esto en el corto plazo, pero si en el mediano plazo se sale completamente del cepo, esto va a ser un riesgo para este tipo de activos. Por eso hay que ser muy selectivos y invertir en bonos de empresas con muy buenos fundamentos. Muchas gracias, Daniel Chodos. Muchas gracias, Daniel Chodos, jefe de research y socio de Dalmor Capital. Y ahora vamos a pasar rápidamente a hablar con Javier Marcus, quien es director de negocios de 1618, el broker de Eduardo Costantini. Buenos días, Javier, bienvenido a La Fija. Me puse en contacto con vos porque me gustaría conocer tu mirada respecto de las desregulaciones que viene anunciando la Comisión Nacional de Valores. De hecho, la CNB le llama a este proceso Big Bang desregulatorio. ¿Nos podrías compartir tu análisis al respecto? Buenas tardes, Juan Pablo. Sí, claramente estamos frente a un boom desregulatorio y, como lo definió Silva en palabras de Sturzenegger, es una especie de Big Bang. Hay algunas cuestiones que son muy interesantes e innovadoras, como por ejemplo el tema de la autorización automática de fondos comunes de inversión abiertos, que la verdad es que era algo muy antiguo, que se requiera una autorización especial por parte de funcionarios y luego un directorio para un fondo común, cuando muchas veces estos fondos comunes eran exactamente iguales a otros que ya existían. Entonces era presentar el mismo exacto reglamento para otro fondo exactamente igual y luego requería una aprobación. Cosas que además eran muy atrasadas porque, por ejemplo, con los derivados no pasaba esto. Es decir, si un mercado presentaba un contrato de derivados y la CNB no tenía opinión en contrario, luego de un plazo se consideraba automáticamente aprobado. Y para algo mucho más sencillo, como un fondo común T+1, esto era un procedimiento donde tenía que pasar por distintas áreas y luego finalmente ser aprobado por directorio de la CNB. Bueno, por suerte eso ya no está más vigente. Lo mismo para fideicomisos y en fondos cerrados y en otros instrumentos, inclusive se permite que sea para más de 100 millones de UVAs en los casos de inversores calificados. Así que claramente hay una idea de la, llamémosle, adultez del inversor calificado que va a poder elegir. En mi opinión, esto siempre es muy bueno y a largo plazo es lo deseado en los mercados, que los mercados sean autorregulados. En el corto plazo habrá que ver cómo es esa transición, es decir, si la protección a los inversores es la suficiente, porque bueno, cuando hay transiciones de este tipo a veces puede haber confusión, hay que trabajar mucho sobre la información, tiene que haber una gran responsabilidad por parte de la industria en relación a informar a los clientes de la mejor manera posible y ser lo más transparentes que sea posible
en 1618 siempre recordamos que Eduardo Constantini habla siempre de creatividad y transparencia, ¿no? Y la transparencia para que los clientes sepan claramente qué es lo que están haciendo y en qué están invirtiendo. Entonces, obviamente la desregulación mejora la situación a futuro. En el mediano plazo y en el corto plazo hay que trabajar mucho sobre la transparencia en la información para que no haya casos donde haya inversores perjudicados, y obviamente eso siempre es un perjuicio para toda la industria. Obviamente el cambio normativo va a favorecer el financiamiento porque va al menos a reducir los costos y reducir los plazos, y bueno, cuando eso siempre está más accesible, es más fácil que los minoristas y las empresas más pequeñas, las pymes, accedan, porque muchas veces cuando los trámites son muy complicados, son muy largos. Hace unos años hacer una ON llevaba un año o más, luego salieron las ONs pymes, bueno, ahora cada vez hay regímenes más simplificados y esto seguramente sea revolucionario en el mediano o largo plazo. Javier, ¿y ha habido innovaciones en términos de productos en este último tiempo? En el último año hubo grandes innovaciones, lo que llamamos 7 bis o 1030, ese es un tipo de fondos para inversores calificados que amplía los activos en los cuales se puede invertir y reduce limitaciones. Entonces, por ejemplo, uno puede armar un fondo en Argentina que replique a un fondo del exterior, o puede armar una cartera de activos donde se aplique el expertise sobre activos locales, pero también sobre activos del mundo, sin tener las restricciones que había antes. Nacieron en este último año también los fondos FAL, que no podemos dejar de nombrarlos, y en los últimos días fondos cerrados inmobiliarios que, si bien ya hubo experiencias en Argentina, salieron con una importante recaudación, en particular el de Alaria y el de invertir en bolsa, con unos tamaños muy sorprendentes para el mercado local, y esperamos que sea algo exitoso para que pueda ampliarse a futuro. Buenísima la explicación de Javier Marcus de 1618. Por último, vamos a cruzar la cordillera para hablar con Emanueli Santos. Ella es brasileña, pero trabaja en Chile para la app de inversiones XTB. Buenos días, Emanueli. Bienvenida nuevamente a La Fija. En primer lugar, quería saber si los grandes IPOs, tanto SpaceX como los que vendrán, pueden tener impacto en el mercado de renta fija mediante algún vaso comunicante, por ejemplo, aspirando flujos. Sí existe un vaso comunicante entre grandes IPOs y renta fija, aunque normalmente no opera como traslado mecánico desde bonos hacia acciones. El canal más probable es de liquidez y asignación de riesgo. Cuando una operación como SpaceX levanta $75.000 millones y abre una ventana para otras salidas grandes, algunos fondos deben generar caja, reducir exposición en activos líquidos o reasignar riesgo desde crédito, bonos corporativos, money markets o incluso otras acciones para financiar órdenes y futuras compras por inclusión en índices. En una operación aislada, el impacto sobre la curva de tasa soberana suele ser limitado frente a factores más pesados como la Fed, inflación o emisión del tesoro. Pero si SpaceX, OpenAI y Anthropic concentran mucha demanda en pocos meses, sí puede sentirse en spreads de crédito, liquidez secundaria y apetito por deuda de mayor riesgo, porque el capital global empieza a privilegiar crecimiento tecnológico y infraestructura de IA frente a carry tradicional. Emanueli, te traigo ahora para la región. La salida de flujos que observamos en Brasil en las últimas semanas, ¿enciende una luz amarilla para el mercado latinoamericano? En Brasil, la salida reciente de flujos sí es una señal de cautela para América Latina, pero la leería más como luz amarilla que como señal de estrés regional, porque Brasil pesa mucho en carteras emergentes y los extranjeros siguen siendo el principal grupo de participación en la bolsa local, por lo que cuando el flujo se revierte, el efecto puede amplificar caídas en acciones, presión cambiaria y también mayor prima de riesgo para otros mercados latinoamericanos. Dicho eso, no todo el movimiento debe extrapolarse a la región. Brasil tiene factores propios como debate fiscal, tasas reales altas, sensibilidad del real y una bolsa muy independiente de flujos externos. Los datos diarios de la B3 muestran salidas extranjeras relevantes en varias sesiones recientes, aunque el acumulado de 2026 hasta fines de mayo seguía positivo, lo que sugiere una corrección de posicionamiento más que una fuga estructural ya consolidada. Para Chile, Perú, México o Colombia, el riesgo aparece si esa salida deja de ser brasileña y se convierte en una
reducción general de exposición a Latinoamérica por tasas altas, dólar fuerte o búsqueda de liquidez para grandes operaciones globales. Y ahí pasaba una vez más por la fija a Emanuel y Santos de XTV, a quien le agradecemos muchísimo por su tiempo y su claridad para explicarnos. Ahora sí, estimados oyentes, me despido de todos ustedes, no sin antes agradecerles por haber estado del otro lado un lunes feriado. Espero que aprovechen esta jornada para descansar como se lo merecen y que arranquen la semana con mucha energía. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo Horacio Marín, CEO de YPF, en la torre de la petrolera el viernes, según reportó El Economista. YPF no está afectada por ningún hecho de corrupción. El caso Adorni empieza a llevar las preguntas del periodismo local a diferentes ámbitos del Estado. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.